Dios nunca parpadea. 50 lecciones para las pequeñas vueltas que da la vida. Un libro de Regina Brett. Lección 39. Sal todos los días. Los milagros quieren ser descubiertos. Un martes de septiembre por la mañana dejé la casa para ir a dar un largo paseo. Cuando regresé, el mundo había cambiado para siempre, o así parecía. Al llegar a casa, 6 mensajes parpadeaban en la contestadora. Puse el primero y escuché la voz de mi esposo, rota por el pesar y urgiéndome a llamarlo de inmediato. Sonaba como si hubiera muerto alguien de la familia. El resto de las llamadas eran de miembros de la familia que me decían que el país era atacado. La última fue de mi hermana en la ciudad de Nueva York, para informarme que ella, su esposo y mi ahijado estaban seguros en su departamento de Brooklyn, observando cómo las llamas devoraban las Torres Gemelas. Prendí la televisión. Las torres estaban en llamas. Las torres se estaban cayendo. Las torres habían desaparecido. La gente corría por su vida como en una película de Godzilla. Los autos se derretían. Los rescatistas trepaban por una cascada de escombros. El humo escondía el contorno de Manhattan. La Estatua de la Libertad se veía débil y pequeña, como si tuviera en la mano la bandera blanca de la rendición, en lugar de la antorcha audaz de la libertad. Durante días me senté frente a la televisión para ver el ataque una y otra vez, como si en cada ocasión los resultados pudieran ser distintos y aquellas torres pudieran parar en seco la caída. Durante unas cuantas semanas nada se sintió igual. Yo ni siquiera podía salir a dar un paseo. Tenía miedo de hacer lo que estaba haciendo ese martes, cuando el mundo enloqueció. No tenía sentido alguno, pero pensaba que si salía a dar otro paseo, alteraría el delicado equilibrio de la vida y regresaría a casa para encontrarme con el mismo tipo de mensajes. Cuando finalmente salí, sentí como si el mundo se hubiera corregido a sí mismo. Caminé por uno de los parques de Cleveland y observé las hojas. Las hojas seguían flotando despreocupadas, como siempre, desde el cielo, dejando atrás árboles desnudos que oraban con los brazos elevados en callados aleluyas. Las hojas no sabían que todo había cambiado el 11 de septiembre. El viento las desplazaba en forma rápida y baja, y enviaba múltiples de ellas a aletear por el piso como alegres niños a los que hubieran liberado a la hora del recreo. Cuando el viento soplaba fuerte y alto, las hojas se dejaban caer como confeti en el pasto. Cuando el viento soplaba con gentileza, como un murmullo, las hojas solitarias llevaban a cabo volteretas hacia adelante, hacia atrás y triples saltos mortales. En el bosque, Estados Unidos no había sido atacado, tampoco estaba en guerra, asustado por el anthrax o celebrando el renacimiento del patriotismo. Las únicas batallas que se libraban ahí eran las de las ardillas y sus atesoradas bellotas. El único peligro de contaminación provenía de tocar hiedra venenosa o de pisar los montículos que los caballos dejaban atrás. Los únicos despliegues de rojo, blanco y azul eran las motas gordas y las semillas blancas que flotaban contra el claro cielo. En el país del bosque, la vida continuaba rindiéndose ante la muerte para abrirle paso a más vida. El ciclo de la vida continuaba ininterrumpido. La naturaleza es tan duradera que nos recuerda que también nosotros lo somos. Henry David Thoreau escribió sobre ir al bosque porque no quería vivir una vida apresurada y tampoco quería resignarse. Sus palabras traían un nuevo significado. Yo regresé al bosque porque no quise resignarme, no quise entregarme al miedo por el anthrax, al enojo en contra de los terroristas, la desesperación por la economía paralizada. Regresé al bosque porque me atemorizaba menos caminar sola en el bosque que sentarme en mi escritorio y abrir el correo o prender la televisión y escuchar a los expertos. Cualquier día que quieras escapar de la locura personal o del mundo, deja la televisión, la computadora o el iPod. Ponte tus tenis y sal de paseo. Siempre hay una sorpresa.
En una caminata de 8 kilómetros vi a un hombre que intentaba fotografiar a su galgo irlandés junto a una cascada. El perro era demasiado obediente como para poder cooperar. Cada vez que el hombre con la cámara llamaba al perro para que volteara, este corría hacia él. En otro sendero sorprendí a 2 venados que dormían la siesta. Atestigué cómo una garza azul aterrizaba y me paré cerca de un pantano lleno de juncos a observar esas altas banderillas bambolearse al unísono como cantantes de música gospel alabando al Señor. Pasé por cascadas diminutas y leí citas grabadas en barandillas de madera. Y encontré este mensaje de Rachel Carson para consolar a todo aquel que pasa. Aquellos que se complacen con las bellezas y misterios de la tierra jamás están solos ni cansados de la vida. Que es cierto, cuando me diagnosticaron el cáncer, fui a pasear en la nieve. Era marzo, temía todo lo que tenía frente a mí. La cirugía, la quimioterapia, la radiación. La nieve me distrajo, se arremolinó en mi rostro, me jaló hacia el momento presente, deslumbrante y vertiginoso. Volteé hacia arriba y sentí los copos que me golpeaban como plumas de una almohada. Disfruté ese contacto y supe que no estaba sola. En su diario, Henry David Thoreau escribió sobre el hogar y la iglesia que la naturaleza provee. Solo en el bosque distante, en humildes campos con huellas de conejos, incluso en un día sombrío y sin alegría como este, cuando un aldeano pensaría en su posada, yo regreso a mí y nuevamente me siento conectado, y ese frío y soledad son amigos míos. Supongo que este atributo en mi caso es equivalente a lo que otros obtienen al ir a la iglesia y rezar. Yo regreso a casa, a mi paseo solitario por el bosque, como el nostálgico regresa a casa, y entonces desecho lo superfluo y veo las cosas como son, grandes y hermosas. Continuará.